En algún momento del siglo I, mientras el cristianismo aún era un movimiento pequeño y frágil, comenzaron a circular historias que no todos escucharían jamás. Historias transmitidas en voz baja, en casas cerradas, lejos de los oídos del poder romano. Algunos las llamarían más tarde evangelios olvidados. Roma no era un lugar espiritual. Era poder, ejército, comercio y ley. Sin embargo, precisamente allí, en el corazón del imperio, comenzó a crecer una fe que hablaba de humildad, perdón y vida eterna. Una fe que no nació en palacios, sino en reuniones silenciosas iluminadas por lámparas de aceite. Los primeros cristianos de Roma no tenían templos. No tenían Biblias completas. Tenían recuerdos, cartas y relatos transmitidos de boca en boca. Cada historia sobre Jesús era un tesoro que debía protegerse con la propia vida. En esas reuniones, algunos creyentes compartían relatos que hoy no aparecen en el Nuevo Testamento. Relatos que hablaban de enseñanzas más íntimas, conversaciones privadas y reflexiones espirituales que no todos consideraban necesarias para la predicación pública. El cristianismo primitivo no era una institución organizada como la conocemos hoy. Era un mosaico de comunidades, cada una con su propio énfasis espiritual. Algunas ponían el foco en el sufrimiento, otras en la sabiduría interior, otras en la esperanza del fin de los tiempos. Roma se convirtió en un punto de encuentro de esas corrientes. Personas de distintas regiones traían consigo cartas, recuerdos y escritos. En esa mezcla nació la necesidad de discernir qué debía conservarse y qué debía dejarse atrás. La tradición oral fue durante décadas la principal forma de transmisión. Pero a medida que los testigos directos desaparecían, la urgencia por escribir creció. Cada comunidad quería preservar su memoria antes de que se perdiera para siempre. En ese contexto comenzaron a surgir múltiples evangelios. No como competencia, sino como intentos sinceros de preservar la experiencia espiritual de los primeros creyentes. Algunos textos hablaban de parábolas desconocidas. Otros profundizaban en el significado del reino de Dios como una realidad interior. Y otros relataban encuentros personales con lo divino que transformaban la vida cotidiana. Roma observaba con desconfianza. Para el imperio, cualquier grupo que no adorara a los dioses oficiales era una amenaza potencial. El cristianismo comenzó a ser visto como una superstición peligrosa. Las persecuciones no eran constantes, pero sí impredecibles. Bastaba una denuncia para que una comunidad entera desapareciera en una noche. Y con ella, muchos escritos también desaparecían. Así comenzó la pérdida silenciosa de numerosos textos cristianos primitivos. No por conspiración, sino por supervivencia. Algunos escritos se destruyeron para evitar que cayeran en manos romanas. Otros simplemente se olvidaron con el paso del tiempo. Sin embargo, ciertos fragmentos sobrevivieron. Copias ocultas, referencias en cartas, menciones de autores antiguos que hablaban de evangelios hoy desaparecidos. Uno de los debates más intensos de los primeros siglos fue decidir qué textos representaban fielmente la enseñanza apostólica. No fue una decisión rápida ni sencilla. Las comunidades buscaban unidad. Necesitaban una base común que protegiera la fe de interpretaciones contradictorias. El proceso de formación del canon duró siglos. Fue gradual, orgánico y profundamente humano. Mientras algunos textos eran ampliamente aceptados, otros generaban dudas. No porque fueran falsos, sino porque no eran universales. Roma comenzó a adquirir un papel central como punto de referencia para la unidad cristiana. La Iglesia de Roma era vista como una comunidad con fuerte conexión a los apóstoles Pedro y Pablo. Con el tiempo, esa autoridad moral influyó en la selección de los textos que se leerían públicamente en las liturgias. Los evangelios que hoy conocemos se consolidaron porque eran los más difundidos y aceptados entre comunidades distantes. Otros escritos quedaron al margen, no necesariamente rechazados, sino menos utilizados. Algunos hablaban de simbolismos complejos.
otros de enseñanzas dirigidas a grupos específicos. Con el paso del tiempo, dejaron de copiarse y desaparecieron lentamente. Siglos después, historiadores y arqueólogos descubrirían fragmentos que confirmaban su existencia. Estos hallazgos mostraron que el cristianismo primitivo fue más diverso de lo que se pensaba. No era una voz única, sino un coro de experiencias espirituales. Roma, paradójicamente, fue tanto el lugar donde muchos textos se perdieron como donde se preservó la tradición que sobrevivió. La historia del llamado Evangelio perdido no es una historia de censura absoluta. Es la historia de la fragilidad de la memoria humana. De decisiones tomadas por comunidades que intentaban proteger su fe. De escritos que desaparecieron simplemente porque nadie los volvió a copiar. En el mundo antiguo, lo que no se copiaba se perdía. Y copiar un manuscrito era una tarea lenta, costosa y peligrosa. Cada copia requería tiempo, materiales y valentía. Por eso, solo los textos más usados sobrevivieron. Y los demás quedaron en silencio. Pero ese silencio también forma parte de la historia. Porque nos recuerda que el cristianismo nació en la vulnerabilidad. En casas pequeñas, en reuniones secretas, en textos frágiles. Y que incluso lo que se perdió ayudó a dar forma a lo que permaneció. Con el paso de los siglos, la idea de textos perdidos comenzó a despertar una profunda curiosidad. Los historiadores entendieron que la historia no solo se construye con lo que sobrevive, sino también con lo que desaparece. Cada referencia antigua a un escrito desconocido era como una ventana abierta hacia un cristianismo más amplio, más humano y más complejo de lo que las generaciones posteriores habían imaginado. En cartas de antiguos líderes cristianos aparecen menciones a evangelios que hoy no poseemos. Algunos eran leídos en comunidades específicas, otros circulaban de forma limitada, y muchos simplemente dejaron de copiarse cuando las generaciones cambiaron. No fue una desaparición dramática, sino lenta, silenciosa y casi inevitable, como tinta que se desvanece con el paso del tiempo. Roma, centro del imperio, se convirtió en el lugar donde convergían viajeros, comerciantes, soldados y peregrinos. Con ellos viajaban historias, creencias y manuscritos. Esta mezcla convirtió a la ciudad en una especie de cruce espiritual donde diferentes visiones del mensaje cristiano se encontraban, dialogaban y, en ocasiones, entraban en tensión. A medida que la Iglesia buscaba unidad frente a persecuciones y desafíos internos, se volvió cada vez más importante compartir un núcleo común de enseñanzas. Este proceso no fue un intento de borrar la diversidad, sino una búsqueda de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Las comunidades necesitaban textos que pudieran leerse en todas partes y comprenderse por todos. Sin embargo, el eco de los escritos perdidos nunca desapareció por completo. Fragmentos encontrados siglos después en desiertos, monasterios y bibliotecas revelaron que existía un universo literario cristiano mucho más amplio de lo que se creía. Estos hallazgos no contradicen la historia conocida, sino que la enriquecen, mostrando la profundidad del camino recorrido. Y así, la historia del Evangelio perdido de Roma se convierte en algo más que una búsqueda de textos antiguos. Se transforma en una reflexión sobre la memoria, la transmisión y el paso del tiempo. Nos recuerda que la fe, como la historia, es un río en movimiento, donde lo visible y lo invisible se entrelazan para formar el legado que ha llegado hasta nosotros. Con el paso del tiempo, los primeros líderes cristianos comprendieron que no solo estaban transmitiendo creencias, sino construyendo memoria. Cada palabra recordada, cada relato repetido, era una forma de resistir al olvido. En un mundo donde la mayoría no sabía leer, la historia vivía en la voz, en la repetición y en la confianza entre quienes escuchaban. Así, el cristianismo se expandió primero como memoria viva antes que como texto escrito. En Roma, esta transmisión tenía un peso especial. La ciudad era inmensa, diversa y peligrosa para un movimiento que rechazaba los dioses oficiales. Sin embargo, también era un lugar donde las ideas viajaban rápido.
Un relato escuchado en una casa podía llegar, semanas después, a otra comunidad a cientos de kilómetros. En ese viaje, las palabras podían cambiar ligeramente, adaptarse, profundizarse o simplificarse según quien las transmitía. Esta realidad explica por qué existieron múltiples versiones del mensaje cristiano primitivo. No se trataba de contradicciones deliberadas, sino de perspectivas distintas nacidas de experiencias reales. Cada comunidad recordaba aquello que más había marcado su camino, el perdón, el sacrificio, la esperanza, la transformación interior. Y esos énfasis quedaban reflejados en los textos que producían. Cuando comenzaron a escribirse los evangelios, no se pensaba en crear una Biblia. Se escribía para responder a necesidades concretas, aclarar dudas, fortalecer la fe, preservar enseñanzas antes de que se perdieran. Por eso, muchos escritos nacieron con un propósito local, dirigidos a comunidades específicas, con problemas y contextos particulares. Roma, como centro político y cultural, se convirtió con el tiempo en un punto de referencia para la unidad. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque necesitaba estabilidad. En medio de persecuciones, divisiones internas y presiones externas, la Iglesia buscó un marco común que garantizara continuidad y coherencia entre comunidades lejanas entre sí. Este proceso no fue inmediato ni uniforme. Durante décadas, distintos textos convivieron sin conflicto. Algunos se leían en unas regiones y eran desconocidos en otras. La noción de un canon cerrado es una idea posterior, nacida cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse y a definirse frente al mundo romano. Muchos de los llamados evangelios perdidos no fueron eliminados por ser considerados peligrosos, sino porque no eran ampliamente conocidos. En un mundo donde cada copia debía hacerse a mano, solo sobrevivían los textos que se leían con frecuencia. El silencio que los rodea no siempre es señal de rechazo, sino de olvido. Cuando siglos más tarde se descubrieron fragmentos de estos escritos, los historiadores comprendieron algo esencial. El cristianismo primitivo fue un proceso vivo, dinámico, profundamente humano. No una doctrina rígida desde el inicio, sino una búsqueda constante de sentido, verdad y coherencia espiritual. Estos textos olvidados no cambian el núcleo del mensaje cristiano, pero lo rodean de matices. Nos muestran comunidades reflexionando, preguntando, interpretando. Personas que no solo creían, sino que pensaban, dudaban y volvían a creer desde lugares más profundos. Roma, irónicamente, fue tanto escenario de persecución como de preservación. Allí murieron creyentes, pero también se conservaron cartas, memorias y tradiciones que darían forma al cristianismo posterior. La ciudad que intentó silenciar la fe terminó siendo una de sus principales vías de transmisión. Hablar del Evangelio perdido de Roma no es hablar de secretos ocultos, sino de una historia incompleta por naturaleza. Toda tradición antigua es fragmentaria. Lo que tenemos es solo una parte de lo que existió. Y esa ausencia nos invita a una actitud humilde frente al pasado. Porque la historia no se trata solo de certezas, sino también de preguntas. De reconocer que lo que sobrevivió lo hizo gracias a decisiones humanas, contextos específicos y circunstancias impredecibles. Nada estaba garantizado. Y al comprender esto, el relato del cristianismo se vuelve más profundo. No menos sagrado, sino más real. Un camino recorrido por personas comunes, en medio de miedo, esperanza y fe, intentando preservar una luz en tiempos de oscuridad, aun sabiendo que no todo llegaría hasta nosotros. Con el paso de los siglos, la imagen de una iglesia perfectamente definida desde el principio comenzó a desdibujarse ante los ojos de los historiadores. Cada nuevo descubrimiento recordaba que los orígenes del cristianismo estuvieron marcados por la adaptación, la diversidad y la búsqueda constante de sentido. Lejos de ser una estructura rígida, fue un movimiento que aprendía mientras avanzaba, respondiendo a desafíos reales en ciudades reales, con personas que vivían bajo presión política, social y religiosa.
Roma seguía siendo el corazón del mundo conocido, y allí la fe cristiana tuvo que enfrentarse a su mayor desafío, sobrevivir dentro del sistema más poderoso de la antigüedad. Los creyentes vivían en una tensión constante entre integrarse en la sociedad romana y mantenerse fieles a una visión espiritual que cuestionaba muchos valores imperiales. Este equilibrio frágil marcó profundamente la evolución de la Iglesia. En ese contexto, los relatos sobre Jesús adquirieron un valor incalculable. No eran solo historias del pasado, sino guías para la vida cotidiana. Cada palabra atribuida a él ofrecía orientación en medio de la incertidumbre. Por eso, la transmisión de estos relatos se convirtió en una tarea casi sagrada, realizada con cuidado, reverencia y, muchas veces, riesgo personal. Mientras algunos textos se consolidaban como referencia común, otros permanecían en círculos más pequeños. No todos desaparecieron de inmediato. Algunos sobrevivieron durante generaciones antes de perderse. Este proceso gradual nos recuerda que la historia no se mueve por decisiones únicas, sino por acumulaciones de pequeñas elecciones humanas a lo largo del tiempo. La expansión del cristianismo por el Imperio Romano también transformó el mensaje. Lo que había nacido en un contexto judío comenzó a dialogar con la cultura griega, la filosofía romana y las tradiciones locales de cada región. Este encuentro cultural enriqueció la fe, pero también obligó a las comunidades a definir con mayor claridad qué era esencial y qué podía adaptarse. En medio de este proceso, Roma se convirtió en un símbolo de continuidad. No porque poseyera todos los textos o todas las respuestas, sino porque representaba un punto de conexión entre comunidades dispersas. La ciudad funcionó como un puente entre el pasado apostólico y el futuro institucional de la Iglesia. Y así, al mirar hacia atrás, comprendemos que el llamado Evangelio perdido de Roma no es un libro único esperando ser encontrado, sino una metáfora de todas las voces, historias y testimonios que no lograron cruzar intactos el paso del tiempo, pero que aún así dejaron una huella invisible en la fe que sobrevivió. Con el paso de las generaciones, la memoria del cristianismo primitivo fue tomando una forma más definida, pero nunca completamente cerrada. Cada época reinterpretó el mensaje recibido a la luz de sus propias circunstancias. Lo que para los primeros creyentes era una experiencia viva y cotidiana, para las generaciones posteriores comenzó a convertirse también en tradición, enseñanza y doctrina. En ese tránsito, algunas voces se amplificaron y otras se apagaron lentamente, no por falta de valor, sino por la fragilidad inherente a la transmisión humana. Los cristianos de Roma aprendieron a vivir con esa tensión entre memoria y adaptación. Sabían que conservar el mensaje no significaba repetirlo de manera mecánica, sino encarnarlo en una realidad cambiante. En una ciudad donde el poder, la violencia y la ambición eran visibles a diario, la fe cristiana ofrecía una alternativa silenciosa, una forma distinta de vivir, de relacionarse y de comprender el sentido de la existencia. Muchos de los textos que hoy llamamos perdidos probablemente fueron leídos, comentados y amados durante años. Formaron la espiritualidad de comunidades enteras antes de desaparecer. Aunque ya no los tengamos, su influencia pudo permanecer en la forma de pensar, orar y vivir de quienes sí dejaron huella escrita. La ausencia de un texto no implica la ausencia de su impacto. A medida que la Iglesia fue creciendo y organizándose, la necesidad de unidad se volvió prioritaria. En un mundo sin imprenta, sin copias masivas y con comunicaciones lentas, la diversidad excesiva podía convertirse en división. Por eso, la selección de textos fue también un acto de cuidado, una manera de proteger a las comunidades de confusión en tiempos de persecución y fragilidad. Roma, que había sido símbolo de opresión, comenzó lentamente a transformarse en símbolo de permanencia. Allí donde tantos creyentes habían muerto, también se preservaron recuerdos, tradiciones y relatos que servirían de base para las generaciones futuras. La historia del cristianismo quedó marcada por esta paradoja: perder para poder conservar, simplificar para poder transmitir. Al final, el Evangelio perdido de Roma nos invita a una mirada más profunda sobre la fe y la historia.
Nos recuerda que lo sagrado no depende únicamente de lo que se conserva intacto, sino también de lo que se vivió intensamente, aunque no haya quedado escrito. Y en esa comprensión, el pasado deja de ser un misterio inaccesible y se convierte en una llamada silenciosa a valorar la memoria, la fragilidad y la búsqueda sincera de sentido que une a todas las generaciones. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando historias antiguas que aún hablan al alma. Suscribirte es una forma sencilla de acompañarnos en este viaje de sabiduría.